para empezar, ¿qué es lo que ha pasado con tu cuenta en Twitter? Pues simplemente que la han cerrado, es la segunda vez que la cierran, esta vez por una semana, la vez anterior creo que fue por un día, quiero recordar. Y bueno, pues parece que es más o menos los procedimientos habituales para cerrar las cuentas definitivamente, ¿no? Yo creo que es una operación de limpieza, que hay una mafia izquierdista dentro de Twitter, con conexiones con la propia compañía, por supuesto, con el personal de la propia compañía, pero también con aprobación de la dirección de esa compañía, como en otras redes sociales también, por lo demás, y que esas mafias exteriores, que aquí en España son sobre todo gente en el entorno podemita, de Podemos, pues están intentando impedir que haya una versión real y que se diga la verdad frente a todo el rodillo de mentiras y de agitación política que ellos tienen, en el marco además de una situación que ellos consideran favorable, porque es una situación de golpe de Estado efectivo que estamos en España, en el cual ellos juegan un papel muy importante. Sí, ¿tú crees entonces, podemos decir que Twitter España es en cierta manera cómplice de la conspiración, por decirlo así, entre comillas, que están llevando a cabo la izquierda, los separatistas y concretamente el partido de Podemos? Hay una vocación de Twitter claramente de la izquierda, y que ve con simpatías todos los movimientos estos, y sin ningún distanciamiento y ninguna crítica, y si hace algo se inclina a proteger y alimentar los procesos, esa especie de, ya no lo llamemos conspiración, llamémoslo lo que es. O sea, en este momento estamos viendo cómo los enemigos del Estado, los que empezaron un golpe de Estado, están siendo ayudados, apoyados y coordinados también desde España, o sea, desde el gobierno de España, desde la capital de España y desde el gobierno. Entonces estamos ante en un año ese golpe de Estado de todos estos energúmenos y sinvergüenzas, fanáticos y ladrones, mezclados todos ellos, que son el separatismo y el golpismo actual catalán, ha logrado, a través de, pues primero de la miseria moral y política de los anteriores gobernantes, y me refiero concretamente a Mariano Rajoy y a Soraya Sáenz de Santamaría, han logrado con todos los medios en su disposición hacerse con el poder del gobierno y con el poder de las instituciones, y por supuesto no tienen intención de abandonarlas. Entonces, si las redes sociales expulsan por así decir, a los disidentes, las voces disidentes que tienen una cierta repercusión, como es tu caso, si los partidos políticos y incluso los medios convencionales, la mayoría de los medios convencionales, están en esta deriva, digamos, totalitaria, ¿qué es lo que puede hacer el ciudadano común? Hombre, hay que defenderse como se pueda, esperando a que realmente esta reacción, que la está viendo, y es por lo que ellos están también apurando, están insistiendo, tienen prisa, porque saben que hay una reacción en marcha, no solo en España, pero también en España. Hay una reacción nacional que puede dar al traste con sus planes, y por eso ellos están nerviosos. Por primera vez tienen una contestación real, porque la contestación que han tenido en los pasados 35 años ha sido una contestación dentro de lo que eran sus parámetros, y los escenarios creados por la propia izquierda. Desde el 82, aquí marca, incluso en la época de Aznar, donde también se pusieron nerviosos, porque hubo un momento en que se pensó que se iba a dar la batalla cultural. Al final la batalla cultural no se dio, y después llegaron las bombas de Atocha, que hicieron que descuadernara todo, descarrilara, para ser más gráficos, descarrilara todo. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es primero resistir, después estar, llamar al coraje. Creo que en las situaciones dramáticas nos estamos jugando la libertad
y el bienestar de nuestros hijos, de nuestros nietos y probablemente de un par de generaciones, como les pasó a los venezolanos en su día, como les pasó a los cubanos, que llevan ya 3 o 4 generaciones, como están, y nos estamos jugando mucho más que una legislatura, mucho más que 2 legislaturas y mucho más que subidas de impuestos. Nos estamos jugando realmente la libertad y el bienestar para mucho, mucho tiempo. Y yo creo que la gente debiera ser consciente de esto y la gente debiera alarmarse lo suficiente como para saber que si no asumen ahora algunos costos, puede que tengan que asumir unos inmensos costos más adelante. A mí muchas veces me dicen que no me vale la pena el asumir este tipo de sacrificios o digamos de pagos, de precios en esta implicación política, que podría estar realmente, yo hubiera estado muchísimo más cómodo sin prestarme, sin significarme, como dicen las madres a los niños españoles: no te signifiques, hijo, que si no te vas a meter en líos. Pero que estaríamos más cómodos. Pero yo creo que el siglo XX nos ha dado muchas lecciones de que o realmente, si no hay quienes resistan en un primer momento para evitar que cuaje la tiranía después tiene unos precios inmensos. Y aquí, por desgracia, ya está muy avanzado todo. Tenemos regiones de España donde ya los españoles no tienen derechos ni tienen derecho a protestar contra la falta de derechos, como hemos visto en Cataluña, donde salen unos españoles a pedir su educación en español y les echan encima a la canalla de los grupos, de los comandos de la CDR, y si son más que los CDR, pues llegan los mozos a ayudar a los CDR para que la intimidación y para evitar la protesta de la gente decente que defiende sus derechos. Hemos avanzado, como digo, es una especie de golpe de Estado desigual, territorialmente desigual, porque depende de dónde se cede más, dónde se ha cedido más, dónde hay más armas por parte de los enemigos de España. Pero es España y la Constitución y la nación es el único garante de la libertad, y donde más débil es la nación, menos libertad hay ya. Y cada vez hay menos libertad donde precisamente y se acelera la pérdida de libertades allí donde la nación es especialmente débil. Por eso el rearme de la nación es absolutamente fundamental para que España recupere su libertad y para que tengamos unos mínimos garantes de volver a un Estado con checks, balances, o con equilibrio, ¿sabe? Con las fuerzas equilibradas, separación de poderes que no hemos tenido nunca en este país, pero para acercarlos un poco, para mejorar esta democracia y no para clausurarla como están a punto de hacer. Que esto es peligroso, es muy peligroso, es que podemos tener muertos y podemos tener muertos pronto, podemos llegar a las manos muy pronto, pero eso no es lo peor sería que todos se entregaran realmente sin resistencia. En ese sentido, cuando dicen que la crispación es resistir ante el atropello, eso es lo que llaman crispación algunos, ¿no? Es decir, crispación es resistir y manifestarse a favor de la nación, de la democracia, de la igualdad entre todos los españoles en Barcelona. Pues antes lo llamaban crispación, ahora otros no lo llaman crispación, pero llaman crispación manifestarse por España y por la unidad de España en Alsasua. Yo tampoco lo llamo crispación. Si tiran unas piedras y se crispan, será porque no están acostumbrados a que haya manifestaciones en favor de la unidad de España y de la libertad de todos los españoles en Alsasua. Probablemente tengamos que acostumbrar a toda España a que todos los españoles se pueden manifestar en toda España a favor de los derechos de todos los españoles, entre otros el de hablar, estudiar y vivir en español en todos los rincones de España. ¿Eso crispa? Lo siento muchísimo. Si eso crispa, es que los crispados tienen un problema. ¿Y cómo ves, Germán, por ejemplo, los agentes políticos que quedan, por así decir, o los que han surgido, que puedan defender lo que dices que es necesario defender, la vindicación de la nación? ¿Cómo veis, por ejemplo, a Ciudadanos? ¿Cómo ves, por ejemplo, el Partido Popular de Pablo Casado? ¿Cómo ves el partido Vox de Santiago Abascal? Hay que ver también cómo vemos a los culpables de lo que está pasando. Los culpables son todos. Los culpables son fundamentalmente el Partido Popular y el Partido Socialista. Son los dos partidos
eran los pilares del sistema, de los pilares del proyecto constitucional, y el Partido Socialista con Zapatero traicionó al proyecto constitucional, que está basado en la reconciliación nacional, en que la guerra es culpa de todos, en que fue una tragedia nacional, no otra cosa, y que después teníamos el deber, después de la dictadura, de tener la lección de aquella tragedia para que no volviera a pasar dentro de una democracia en la que se respetara la verdad también, que es las causas de aquella tragedia, que están en la República, que están en la historia general de España, también en la previa, también en el siglo XIX, pero fundamentalmente están en la radicalización de una serie de fuerzas, están en la Semana Trágica a principios del siglo, están en la huelga general revolucionaria del 17, están en el 34 y están después en el 36 y en el 39, por supuesto, cuando concluye la guerra. Pero como ese pacto constitucional, ese pacto de la reconciliación, ese pacto para todos los españoles se rompió, y lo rompió Zapatero, después de con un proyecto de Frente Popular, que se empieza ya a espaldas del gobierno de la nación, del gobierno de Aznar, se empieza con las negociaciones secretas con ETA y el tripartito en Cataluña, y se prosigue después en la cristalización de un proyecto que fracasó en el sentido de que hubo una crisis que lo interrumpió con Zapatero, y Zapatero perdió unas elecciones porque llegó Rajoy. Rajoy consiguió una mayoría suficiente como para abortar todo aquello y hacer una reconducción general de la política española, que era el mandato que tenía, y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Pues no lo hizo por incapaz, por cobarde, por desidia, por inanidad moral, vete a saber, busca la causa que quieras. Yo no pienso que sea una persona especialmente mala, pero sí pienso que es una persona especialmente egoísta, que desprecia realmente a todo lo que no es su interés inmediato, y que realmente ha despreciado a los españoles, y a los españoles al final Rajoy ha quedado prácticamente a la altura de Zapatero en cuanto al daño que ha hecho a España, porque nos ha dejado a los pies de los caballos cuando podía haberlo evitado. Lo pudo evitar durante 7 años, y sin embargo al final el final fue el peor de todos los finales posibles que había tenido ese tándem de oportunistas cobardes que eran Mariano y Soraya. El peor posible. El peor. Una pregunta. Ahora, por ejemplo... Y hablando de los otros, perdona, sí. Y hablando de los otros partidos, o sea, el Partido Socialista es históricamente el partido que tiene la culpa de prácticamente todas las desgracias violentas de España. Las tiene en el 17, en la huelga revolucionaria, las tiene en el 34 y las tiene en el 2004. Después de la bomba, con los acosos a las sedes, que esa es la primera, eso es cuando realmente quiebra lo que es la normalidad democrática que duramente nos habíamos establecido a partir del año 78. Podemos es un hijo de Zapatero, es la radicalización socialista que va a esa especie de juventudes socialistas unificadas, versión 2.0, que desemboca pues en un partido comunista dirigido por comunistas, y que cuenta con un partido socialista postrado, que le da la razón. En realidad el marco y la actuación es comunista, la que tenemos en este momento, la que tiene la voluntad de doblegar a la abogacía, el marco legal, todo lo que son este desprecio en la Cámara a lo que es
las explicaciones necesarias tanto al público como a la prensa y a la sociedad, explicaciones, este desprecio cuando se le exponen desde la estafa de su tesis doctoral a la infamia de la declaración de propiedades de la portavoz que ha engañado vilmente, que tiene 10 veces más propiedades de las que declaró, la ministra de Justicia que tiene una especie de banda con Baltasar Garzón en las cloacas del Estado, en las cuestiones más infames, donde se regodea de la prostitución utilizada para sacar información a los empresarios, para los chantajes, se regodea la actual ministra de Justicia, y resulta que no hay un feminismo, no hay nadie en la izquierda que le parezca mal, sino todos están justificando cuestiones absolutamente injustificables, como lo de Pedro Duque, como lo de todo. Quiero decir, todos saben que si fueran del Partido Popular toda esa gente no estaría en su cargo, porque no habrían aguantado la presión social que ellos habrían montado a través de unos medios de comunicación que están en sus manos. Y sin embargo, todos ellos resisten con una procacidad, una falta de vergüenza a la hora de responder a cuando alguien les cuestiona, que están simbolizados por el macarrismo ese del jefe. El jefe que es un auténtico macarra de portería de discoteca, que eso es Sánchez. Había hoy una polémica porque al respecto de los empresarios, que por lo visto han hecho un comunicado refiriéndose a que las compañías de Pedro Sánchez no eran las más indicadas para un proyecto político estable. En el primer mundo. Sí, en realidad censurándole la deriva de sus socios en el gobierno, en lo que pretende ser un gobierno. Inmediatamente, lógicamente, toda la izquierda se les ha echado encima. Yo tengo dos cuestiones que me gustaría comentar contigo, que me comentaras. La primera es, en los países democráticos medianamente serios, que los empresarios tengan opiniones políticas es algo bastante normal y bastante habitual, y no pasa absolutamente nada, porque son otros agentes más, como pueden ser los demás. Entonces tienen derecho, en mi opinión, es mejor que lo hagan de frente y por derecho que entre bambalinas, ¿no? Pero, y segundo es, al hilo de esta apreciación, es algo que sí me viene preocupando hace tiempo, es el silencio de, digamos, entre comillas, del poder económico en momentos muy críticos en los que se ha gestado todo este despropósito en el que estamos ahora mismo. Es decir, el dinero ha sido muy miedoso, o quizá ha sido demasiado miedoso. Vamos por partes. Una cosa es que en este país llevan 35 años educando en el odio al empresario, es decir, el descrédito del empresario, el desprestigio, la goma 2, empresario patronal, goma 2, y lo escriben una serie de gente y lo reciben. Es decir, este tipo de cosas se han visto, y hay una subcultura de violencia contra el empresario tremenda que se ve en los colegios. Es decir, el que ensucia los ríos es el empresario, no son los demás. No son los políticos de la izquierda ni los políticos de la derecha, ni los políticos, no, es el empresario el que destruye el medio ambiente, etcétera, etcétera. Eso es la cuestión de los odios que en España se han cultivado y se cultivan con tanto fervor. Otra cosa es la profunda cobardía de las élites españolas. Las élites españolas llevan traicionando a España desde el siglo XVIII, desde luego. Quizá nos podíamos ir incluso un poquito antes, pero desde luego desde el XVIII. Es traición tras traición, pero de una forma increíble. La nación aquí siempre la han defendido, y desde luego desde el cambio de dinastía, de una forma radical, a la nación la ha defendido el pueblo, y todas las élites han estado siempre en la duda
en contra de la nación, en contra, porque desprecian a la nación y porque piensan que son unos bárbaros, aunque yo lo veo en muchos intelectuales de las élites de ahora, que yo veo unos sesudos demócratas que nos hablan de la... Estaba Henry Levy, mi querido Megasnob, rico de siempre, y que es muy preocupado por él, uno de los causantes de algunas de las catástrofes serias por el seguimiento que hizo Sarkozy de él, por ejemplo en Libia, etcétera, etcétera. Pero más allá de ese tipo de cosas, que puede haber equivocaciones, que te puedes equivocar, esa actitud frente al pueblo, de que la democracia es una cosa para chicos finos, para gente fina. Aquí en España lo estamos viendo, con una serie de personas que están circulando, que lo que quieren es una democracia regulada, una democracia controlada, que no nos vaya a salir un Trump. Tenemos que tener formas de trampear para que no salga Trump. No vaya a querer a la gente pues de repente un Trump, ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? ¡Qué ordinariez! ¡Qué ordinariez! Bueno, pues la democracia es precisamente que pueda haber un Trump y que la gente quiera un Trump para corregir otro tipo de cosas, porque la democracia, si hay división de poderes, y en Estados Unidos la hay, aquí no, en Europa en ningún sitio, pero en Estados Unidos la hay, si hay división de poderes, la democracia tiene esa maravillosa virtud que en Europa, entre tantos vasallos de los reinos absolutistas que siguen siéndolo después de 150 o 200 o 20 o 40 o 60 años de democracia, pues no se entiende. Y es la grandeza de que realmente son gente capaz de decidir sus intereses con una sabiduría que corrige otros intereses de otro tipo de gente, y que así combinan la cohesión de esa nación. Y la nación no se suicida normalmente por los necios, o por los, digamos, no por los necios, no se suicida por los trabajadores y por la nación en sí, sino normalmente por los listos, por los que van de listos, o por los que se consideran los más educados y los únicos que pueden decidir. Para aristocracias ya las hemos tenido antes. Por eso, por esa mezcla de despotismo ilustrado y neomarxismo en que se convirtió la democracia en Europa, esa socialdemocracia cada vez más alejada de los intereses reales de la gente, y sobre todo cada vez más alejada de la verdad, porque tienen un mensaje ideológico que cada vez ha ido quedándose más lejos, ha ido habiendo una tijera ahí inmensa entre lo que es la realidad que vive la gente en la calle, y el discurso que escuchan a los gobernantes, a los listos de los periodistas, a los académicos, a los sabios de los lugares, etcétera, etcétera. Y entonces la gente de verdad, no los grupos marxistas o los grupos comunistas que andan por ahí agitados, pagados desde el exterior, o agitando aquí dentro con unos programas y con unos proyectos totalitarios criminales, que los tenemos en el gobierno, en este momento, de una forma indirecta, pero en el gobierno, y mandando mucho. La gente de verdad, el pueblo, lo que es la nación, sí está reaccionando ahora, y está reaccionando contra esa mentira, contra toda esa verdad única, ese rodillo socialdemócrata, esa corrección política que te dice que es maravilloso que vengan todos los negros posibles del África, que los vamos a tratar a todos estupendamente porque eso va a enriquecer esta sociedad. Y eso te lo dicen gente que tiene en la navata, véase Pablo Iglesias, tiene en la navata un muro que rodea su casa, de 300 metros, con 3 metros de altura, con cámaras, y ahora con retén de la Guardia Civil 24 horas al día. Ese te dice a ti que estás viviendo aterrado porque tu madre no puede salir de casa por el miedo que tiene
en la línea, Sí. en la línea o en cualquier sitio de Europa, en Malmö, en pueblos alemanes, etcétera, etcétera. Te lo están diciendo gente como Iglesias, o gente como la Koplovich, o gente como Ana Patricia Botín, que te dice que todos somos hermanos y que todos nos tenemos que juntar porque realmente nos favorece a todos la multiculturalidad que se monta en los barrios. Y la gente que vive la multiculturalidad en los barrios sabe que la multiculturalidad no existe. No, y este punto es importante. Sabe que no hay convivencia en la multiculturalidad, porque si no se aceptan las leyes y si no se integran quienes vienen, y si no hay voluntad de integrarse y no se les anima a integrarse, sino al contrario, se les convence de que tienen un plus precisamente por ser ajenos a la sociedad que les acoge. Si eso se hace como se está haciendo aquí en España y se está haciendo en tantos sitios, destruyen las comunidades, se genera la violencia y se crean unos compartimentos que nos llevan al brote del choque civil. Y eso es lo que ha pasado en Italia, y por eso en Italia han puesto el pie en pared y han ganado quienes han ganado las elecciones. Y van ganando quienes van ganando las elecciones una tras otra en otros sitios, en Alemania, en Holanda, en Suecia. Van ganando quienes están en la calle, quienes dicen la verdad frente a la mentira del mensaje socialdemócrata. Germán, en este punto, ¿no crees, por ejemplo, que ya está ocurriendo, incluso no los partidos nuevos que califican de ultraconservadores o extrema derecha, sino los propios partidos que hasta ayer defendían lo que tú calificas como de multiculturalidad? Ahora mismo están tomando medidas políticas que son contrarias a ese principio que defendían. Están cambiando porque están viendo que se les está yendo la gente a mares. Al Partido Socialdemócrata Alemán se le ha ido la gente y no se les han ido a la izquierda, se les han ido a la derecha, a lo que llaman extrema derecha. Sobre todo acá donde está la extrema derecha. Pero por supuesto los partidos tienen todos que modificarse. Ahora la gran cuestión, el gran fenómeno ahora es Alemania. En Alemania en diciembre hay un congreso de la CDU y en la CDU hay dos candidatos. Hay una candidata que es la continuidad de Merkel, pero hay dos candidatos que son dos candidatos. Uno de ellos que tiene un mensaje muy parecido a la AfD, que tiene que ser un renacimiento nacional, una cohesión, apoyar la cohesión nacional, y una actitud frente a todo el rodillo marxista, frente a la ideología de género, frente a todo lo que es la destrucción de la igualdad, porque es de lo que estamos hablando, la destrucción de la igualdad de derechos, la proliferación de leyes especiales para diferente gente. Bueno, en España ahora nos van a poner leyes especiales para cada persona que sea enemiga del gobierno, una ley para Vil el Niño, una ley para Franco, una ley para no sé quién, y leyes especiales cuando no existen leyes que puedan aplicar contra gente que quieren quitar de la circulación, o castigar. Se inventan una ley y le hacen una ley a él. Eso es la arbitrariedad, eso es la tiranía. La arbitrariedad es la tiranía, y eso es lo que ese es el proceso que está en marcha. Pero dicho eso, hay un movimiento muy fuerte. La CDU ahora, vamos a ver, no va a ganar el que tiene unos preceptos más conservadores, pero tampoco va a ganar la sucesora de Merkel. Y va a ganar un Merz, probablemente, que es el favorito, Friedrich Merz, que es una derecha, que es una derecha como la de Sebastian Kurz, que es de un partido popular que estaba en Austria postrado, porque estaba en un 18%, igual que los socialistas, en una gran coalición desastrosa como la alemana, y llegó el Sebastian Kurz con 28 añitos y dijo: esto se ha acabado, y les propuso a su partido ir con un proyecto propio, suyo. Ganó las elecciones y se hizo una alianza con la derecha, con la ultraderecha, con la extrema derecha. Todos se pusieron a gritar. Bueno, pues sí, con esos, pero no son ni ultraderecha ni extrema derecha, son gente que respeta la Constitución austriaca, no como aquí, que todos los aliados del Partido Socialista son partidos que quieren destruir la Constitución española. Aquí se está llamando ultraderecha y extremistas a todos los que respetan las constituciones de sus países, y aquí resulta que es que tenemos el Parlamento lleno de apoyos a un gobierno de 84 diputados. Todos los apoyos son de gente enemiga
de la Constitución, enemiga del Estado, enemiga de las instituciones. Es que es un disparate. Pero por eso digo, hay una reacción. Y esa reacción la temen, por eso tienen aquí prisa. En España tienen prisa porque Europa va a haber muchas conmociones. No sabemos qué va a quedar de Europa dentro de 5 años. Sin digamos, esos frenos que Sánchez y desde luego Iglesias no tienen frenos ningunos, los proyectos en Europa van a diverger mucho y podemos ir a la ruptura. Desde luego en España, si gana un Frente Popular en España, podemos ir rápidamente a un régimen de deterioro general de las libertades, pero a una velocidad tremenda. Y por supuesto que en países que vayan en otra dirección no van a aguantar eso, ni van a soportar eso, porque no van a estar pagando lo que van a romper aquí las izquierdas. Y para terminar, ahora que estás, esperemos que temporalmente fuera de Twitter, esperemos. Como no puedes lanzar mensajes en Twitter, pero puedes lanzarlos a través de tu palabra, es decir, ¿qué dirías a los cientos de miles de seguidores que tienes en Twitter y que están ahora mismo pasmados con lo que ha sucedido con tu cuenta, contigo mismo, y qué consejo les puedes dar o qué mensaje quieres darles? Nada, yo creo que todos tienen que estar muy atentos y todos tienen que ir pensando que todos tienen que hacer algo para evitar que España vaya por la deriva en la que está, que nos jugamos mucho para mucho tiempo, y que desde luego no crean que estas cosas solo afectan a unos cuantos, que somos gente que nos metemos en lío y que ya está, y que la vida seguirá igual. No, eso lo pueden creer las élites, que se creen eso hasta que después pasan las cosas que les pueden pasar y que en gran parte se las merecen todas, porque todos esos accionistas de esas televisiones que están atacando a España las 24 horas del día, atacando a las instituciones, despreciando a España, despreciando su historia, ridiculizando cualquier tipo de intento de recuperación de dignidad, de cohesión, etcétera, etcétera. Espero que esos accionistas algún día paguen por esos directivos que tienen sin escrúpulos, que permiten a esa gentuza de periodistas que tienen ahí, en su inmensa mayoría, profesionales, de ganar dinero con la destrucción de lo que es la convivencia española, y con ese matonismo que tienen en La Sexta, pero que tienen en todas las demás que han ido creando. Que nadie piense que no le va a afectar lo que está pasando, porque lo hemos visto a lo largo, lo hemos visto en Europa y lo vemos en América ahora, y lo vemos en muchos sitios, en América del Sur, lo vemos en Venezuela, donde la gente, en un país mucho más rico que España, por supuesto, donde amplias capas sociales pensaban que era muy bueno que llegara el señor Chávez para hacer un poquito de limpieza, que había mucho corrupto por ahí y que ya lo apañarían. Eso es exactamente lo que pasó en los años 30 en Alemania, que ya lo arreglarían. Bueno, pues no se arregló, y lo que hubo fue lo que hay en este momento: matanzas y miseria y crimen, y que nadie piense que eso no nos puede pasar. En ese sentido, tanto los muy ricos como los españoles de a pie deberían todos meditar realmente en qué pueden hacer para que este rodillo de prepotencia y arrogancia, y sobre todo de aplastamiento, de vocación totalitaria que se ve en el Frente Popular que están montando, y en el cual de momento Pedro Sánchez es una figura ridícula, en realidad ridícula, pero muy muy útil por esa falta total de pudor y de relación con la verdad que tiene y de escrúpulos mínimos que tiene. Es una figura perfecta para los fines de un proyecto de este tipo. Pero en todo caso tenemos un proyecto para liquidar, destruir la monarquía, destruir la Constitución, destruir la democracia, e implantar un Frente Popular que viene a ser que cuadra con los ideales de Pablo Iglesias y de Monedero, que son en realidad dos empleados
de la dictadura, de la peor dictadura que existe en este momento en Latinoamérica, que es la cubana, por supuesto, que tiene una provincia totalmente ensangrentada, convertida en un inmenso campo de hambrientos, donde lo único negocio que genera dinero para sus dirigentes es el narcotráfico, y con eso ese es el proyecto realmente que ha pagado, lanzado lo que estamos viendo que está pasando en España. Todo el mundo debiera estar avisado que si no paramos esto y volvemos a recuperar el pulso de la necesidad de una España de individuos libres, en una nación libre, vamos hacia una situación muy, muy dura y tremenda. Yo, de todas formas, como nota final de optimismo, quiero decir que yo creo que va a haber una reacción, y creo que al final en España, pese a toda la miseria moral de las élites, pese a toda la dejadez de todos, la desidia, la falta de implicación, el individualismo llevado a unos extremos de indolencia máxima, pese a todo eso, creo que al final volverán a ganar los buenos. Pues esperemos que sea. Don Germán, muchas gracias.